Y tiene que salir una bancada electa popularmente muchísimo más poderosa que en los tiempos que hemos vivido desde que apareció el siglo XXI. Y tiene que aparecer una candidatura única y común de toda la democracia y el progresismo con capacidad de ganar las elecciones presidenciales. La sociedad bogotana ha pasado por una, yo diría, extraordinaria experiencia. Lo que significaba un gobierno democrático con lo que significa un gobierno de las roscas. Ya lo puede observar. Ya ve qué hicieron con su metro subterráneo. Llegó el momento de grandes transformaciones, de grandes ilusiones, de grandes esperanzas, como decía la novela del siglo XIX, por allá hace tiempo. La evaluación de qué fue lo que hicimos está ahí. Las cifras concretas, esas que la prensa desesperadamente intenta ocultar, con tamaño desacierto, y es que el propio Peñalosa, a partir de su experiencia gobernando como neoliberal del siglo XX, una sociedad del siglo XXI, se estrella y demuestra en contraste la enorme importancia que tenía para la historia la Bogotá humana. El mismo Peñalosa, por contraste, va mostrando lo que hicimos, inaugurando las obras que hicimos, para ver si algo de eso le confiere alguna popularidad, tratando de que la gente no se entere que las obras que inaugura son nuestras. Pero mal que bien, lo que ha acontecido con el gobierno del tal Recuperemos Bogotá, que no era sino recuperar Bogotá para los negociantes corruptos y quitársela a la ciudadanía en su diversidad plena, pues lo que ha hecho en ese primer año es mostrar y evaluar ante los ojos de la sociedad la gran importancia que tenía ese esbozo de gobierno democrático y popular diferente que era la Bogotá. Pero ahora el reto es otro. El reto no es solo pensar la ciudad de Bogotá, el reto es pensar Colombia. La Colombia humana, indudablemente, es más difícil de construir que la Bogotá humana. Muchísimo más. Y en esa medida, el movimiento político y social que se aglutine tras la esperanza de la construcción de la Colombia humana tiene que ser muchísimo más capaz, más dinámico, más innovador que el movimiento que nos llevó a la victoria electoral en el año 2011. Afrontar la lucha ya no contra unas élites politiqueras locales, como sucedió en Bogotá, sino para afrontar la lucha contra 2 siglos de dominación de una élite nacional marcada por su estilo de violencia, por su estilo de exclusión, por su estilo corrupto, por su estilo genocida en el manejo de las cosas públicas del país. ¿Cómo desbaratar esos engranajes de un poder corrupto y mortal, mortífero, allá en La Guajira, allá en Barranquilla, allá en Cali, allá en la costa, en Antioquia, en los llanos, en los Santanderes, en nuestro Pacífico y en nuestra Bogotá? Por tanto, si no se cambia la forma de gobernar, no se acaba la corrupción. No es al revés. Y si queremos acabar la corrupción, entonces tenemos que cambiar una forma de gobernar. Las formas de gobierno durante 2 siglos en nuestra república han consistido en una alianza poco santa. Los políticos bogotanos vestidos de estadista, entre comillas, a los cuales la prensa nacional privada los visten de estadistas, los construyen como estadistas, pero que no tienen votos en Colombia, no tienen capacidad de liderazgo, no son capaces de ganar una elección en Colombia.
no lo podía hacer Santos, no lo puede hacer Vargas Lleras, no lo podía hacer Andrés Pastrana, no lo podía hacer el señor Ernesto Samper y de ahí para atrás el señor Marco, etc. Que para poder ganar elecciones obligatoriamente tienen que hacer una alianza con lo peor, lo más corrupto, las mafias políticas locales. Es así como ganan. Por eso ustedes ven a un Vargas Lleras cachaco abrazadísimo con un genocida como Kiko Gómez de la Guajira. Por eso ustedes observan un presidente Uribe cachaco también, vestido también de estadista por la prensa privada, abrazándose de una manera calurosa, calenturienta, apasionada con la gata. Ese tipo de imágenes que hemos visto solamente es la expresión de una realidad del poder en Colombia. Estos estadistas nacionales, entre comillas, nacidos en las grandes ciudades de este país, solo gobiernan a Colombia y lo han hecho durante 2 siglos a partir de una alianza con asesinos, narcotraficantes y genocidas, que compran los votos con el dinero untado de cocaína y sangre. Y ese es el poder de Colombia. Y por tanto, ese tipo de alianza, narcoestablecimiento, en donde están los dueños de los medios de comunicación, los hombres más ricos, los dueños de la economía, los dueños de la política, ese tipo de alianza per se lo que produce es la corrupción. Luego, derrotar la corrupción significa derrotar esa alianza. Es decir, cambiar en el poder lo que hoy llamamos el establecimiento. Es un cambio real. Y un cambio real no es simplemente un discurso anticorrupción, es una serie de políticas diferentes a las que se están implementando en Colombia. ¿Queremos acabar la corrupción? Pues hay que acabar la ley 100, que está traficando con la vida de los colombianos a partir de la ganancia de unos particulares muy poderosos. Bogotá Humana tiene una experiencia de cómo se gobernaría en materia de salud sin la ley 100. Podemos mostrarle a los colombianos cómo se puede construir un modelo de salud donde el derecho a la vida es lo fundamental y no el negocio. Y podemos hablar de muchas otras materias, podemos hablar de cómo es que 1 millón de estudiantes puede llegar a la educación superior en toda Colombia, si es que aquí pudimos construir un salto en la educación pública. Podemos mostrar cómo es que los niños no se mueren de hambre en La Guajira si nosotros gobernamos. Porque aquí tenemos una experiencia concreta de cómo se cuida realmente. Querían ocultar el que esta ciudad había logrado que ningún niño muriera de hambre. Y llevan 100 niños muertos de hambre en La Guajira. Esa es la diferencia entre Petro y Vargas Lleras. Esa es la diferencia entre lo alternativo, lo democrático y el establecimiento corrupto. Solo en 2 regiones pueden ustedes presenciar cómo allá los negociantes matan niños y cómo aquí un gobierno democrático y ciudadano reduce la mortalidad infantil al mínimo histórico. Solo aquí ustedes pueden observar algo de lo cual nos tenemos que sentir absolutamente orgullosos. ¿Cómo es que el DANE dice que la pobreza multidimensional en Colombia era en el año 2000 del 50% del total de la población? La mitad de los bogotanos y bogotanas eran pobres. Y ahora miren la estadística del año 2015, del mismo DANE, que dice que la pobreza multidimensional en la ciudad de Bogotá cayó al 4.7% del total de la población. No logramos que los bólidos Ferrari de los niños bien
de la ciudad de Bogotá pudieran ambular por la ciudad a 140 kilómetros por hora. No nos interesa ese modelo de ciudad. El metro de Bogotá competía con las concesiones 4G de Vargas Lleras y por eso Vargas Lleras ordenó sabotearlo a través de la Financiera de Desarrollo Nacional. Por eso esperaron un año teniendo los estudios en sus manos, el gobierno nacional, los que hicimos con el máximo de prudencia técnica y con lo mejor del mundo, cuidando hasta el último céntimo. Y claro que yo no estoy de acuerdo con que existan dos comités de revocatoria. Eso se llama infantilismo. Tiene que haber uno. Es posible y sería muchísimo más eficaz y creíble un solo comité. A nosotros nos acusan de que nosotros no queríamos el proceso revocatoria. Pamplinas, nosotros lo que queríamos era ir a elecciones. Ya teníamos la campaña lista, el comité inscrito. Ya sabían ellos que las encuestas decían que nosotros ganábamos las elecciones, es decir, que la sociedad bogotana estaba dispuesta a refrendar el gobierno de la Bogotá humana. Y sabían qué significaba ese voto popular respaldando la Bogotá humana cuando el fascista de procurador que teníamos quería destituirnos y por tanto Santos prefirió que el riesgo de perder en las urnas ante nosotros la destitución del procurador Ordóñez, que avaló él mismo, aun cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había expedido las medidas cautelares a nuestro favor, que se pasó por la faja. Cuando empieza a temblar la maquinaria del poder, que va a entender que está a punto de fracasar su mayor negocio, el de urbanizar la reserva forestal y los cerros orientales, o el de mantener el gran monopolio privado del transporte indigno de los buses diésel en la ciudad,